Imagina esta escena, un cuerpo suspendido en el silencio de la tarde, roto por los clavos, cubierto de sangre seca, abandonado por casi todos. Ya no hay multitudes, ya no hay milagros, solo un cadáver colgado de una cruz, marcado por el desprecio y la humillación. Y sin embargo, alguien se atreve a tocar ese cuerpo, a descenderlo con manos temblorosas, a envolverlo en telas finas y esencias costosas como si fuese un rey. ¿Quién haría tal cosa? ¿Después del escándalo de la cruz? No, fueron los apóstoles más cercanos. No fue Pedro, no fue Santiago, fue un fariseo, un miembro del Sanedrín, un hombre que siempre temió ser visto junto a Jesús. Ese hombre era Nicodemo. Años antes lo había buscado a escondidas, cubierto por la oscuridad de la noche. Escuchó entonces sobre el nuevo nacimiento, sobre el Espíritu, sobre la luz que vino al mundo, pero su decisión quedó suspendida. Como su fe, escondida, latente, silente, hasta que el Maestro murió. Y solo en ese momento, cuando todo parecía perdido, Nicodemo salió de las sombras. Mientras otros huían, él se acercó al Gólgota. Mientras otros callaban, él se arriesgó. Fue él quien preparó el cuerpo del Cristo crucificado como se prepara a un rey. ¿Por qué lo hizo? ¿Qué reveló ese acto tardío sobre su alma, su fe, su redención? Hoy vas a conocer la historia no contada de Nicodemo. Quédate hasta el final y descubre cómo el hombre que una vez temió ser visto con Jesús terminó tocando su cuerpo herido con las manos de un verdadero discípulo. Acompáñanos, porque tal vez, como Nicodemo, aún estás a tiempo de salir de las sombras. El aire estaba quieto aquella noche, como si hasta el viento contuviera la respiración. En las estrechas calles de Jerusalén, las piedras del suelo aún retenían el calor del día, mientras una figura solitaria avanzaba con pasos medidos. Su manto rozaba apenas las paredes encaladas y el sonido de sus sandalias era tragado por la penumbra. Nicodemo caminaba sin prisa, pero sin detenerse. Sus ojos, acostumbrados a examinar las Escrituras, ahora escudriñaban la oscuridad. No por miedo a los ladrones, sino por algo más íntimo, más profundo, el temor de ser visto. Era un hombre respetado, un fariseo, un maestro de Israel, pero esa noche se dirigía al encuentro de un hombre que muchos ya comenzaban a llamar hereje. El nombre de Jesús había recorrido las sinagogas como un murmullo persistente. Algunos lo odiaban, otros lo temían. Nicodemo no sabía qué pensar. Había escuchado sus palabras, había visto las reacciones del pueblo y más aún, había presenciado señales. Pero dentro de sí, lo que lo empujaba a esa casa no era la lógica ni la obligación, sino algo que no sabía nombrar. Una inquietud que ardía como brasas bajo las ropas del deber. Al llegar, tocó con suavidad la puerta de madera. Un joven lo recibió y lo condujo al interior, donde la luz temblorosa de una lámpara de aceite bañaba el rostro del maestro. Jesús estaba sentado, con la serenidad de quien conoce el corazón del visitante antes de que éste pronuncie una palabra. No había acusación en sus ojos, solo un conocimiento sereno, casi triste. Nicodemo permaneció de pie por un instante, como si sus pies no obedecieran al impulso de su alma. Luego se sentó, sin palabras, mientras un silencio sagrado se instalaba entre ambos. Entonces habló, no con la autoridad de un maestro, sino con la fragilidad de un hombre que por primera vez se permitía una pregunta que nunca antes había hecho en voz alta. «Rabí», dijo Nicodemo, su voz apenas un susurro entre las sombras, «sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él». Jesús no respondió de inmediato. Observó a Nicodemo como quien mira más allá de las palabras, hacia los pliegues del alma, y entonces pronunció una frase que no respondía a la pregunta.
pero que desnudaba la raíz de su búsqueda. En verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La frase cayó entre ambos como un velo que se rasga. Nicodemo frunció el ceño, no por desacuerdo, sino por desconcierto genuino. Esa idea no estaba en los pergaminos, no se enseñaba en el templo, no era parte de las reglas del Sanedrín, era algo más antiguo y al mismo tiempo completamente nuevo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo?, preguntó. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre? Jesús lo miró sin burlarse, sin interrumpir su inquietud, y habló de nuevo, con la calma de quien revela un misterio que no puede explicarse, solo vivirse. El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. Nicodemo sintió que algo en su interior, algo que llevaba años enterrado bajo la lógica y la ley, comenzaba a moverse. Había dedicado su vida al estudio, al cumplimiento, al deber, pero ahora, frente a un carpintero de Galilea, tenía la sensación de estar frente a una puerta que siempre había estado cerrada. Y esa puerta se abría no con conocimiento, sino con algo más delicado y más peligroso: fe. Jesús continuó, hablando del viento, que sopla donde quiere, del misterio del Espíritu, y en los ojos de Nicodemo brillaba no solo la duda, sino una sed que no había sentido desde su juventud. Nicodemo guardó silencio. Las palabras del maestro no eran fáciles de aceptar, pero no podía rechazarlas. Había algo en ellas, algo más allá del lenguaje, que le hablaba a una parte de sí que ni él mismo conocía. No era una explicación, era una llamada, una invitación a soltar el suelo firme de la ley y caminar como Abraham hacia una tierra que no conocía. Jesús lo observó con ternura, como si comprendiera el torbellino que se agitaba en su interior. Entonces, con voz serena, le dijo: «¿Eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas?». La pregunta no era un reproche, sino una caricia con filo. Nicodemo sintió el peso de su posición, de sus años, de su sabiduría acumulada. Y por primera vez, todo aquello le pareció pequeño, frágil, como si hubiese edificado una torre de conocimientos que ahora se inclinaba ante el soplo de una verdad más alta. Jesús siguió hablando. Mencionó al Hijo del Hombre que sería levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Y Nicodemo comprendió que el hombre ante él no hablaba como los profetas, sino como alguien que conocía el cielo desde dentro. Y entonces oyó esas palabras, aquellas que nunca olvidaría, grabadas con fuego en su alma: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El mundo, no solo Israel, no solo los justos, el mundo entero, con su ruido, su corrupción, su miseria. Nicodemo sintió que algo se quebraba suavemente en su interior, una barrera que había separado por años su fe de su humanidad. Cuando salió de aquella casa, la ciudad dormía. El cielo estaba limpio y una brisa ligera descendía por los tejados. Caminó de regreso sin mirar atrás, sin saber aún qué hacer con lo que había oído. Pero una cosa era cierta: aquella noche no sería olvidada, porque allí, en el corazón del silencio, había nacido algo nuevo, aunque aún no sabía cómo llamarlo. En la mañana siguiente, Nicodemo despertó antes que el canto de los gallos. Había dormido poco, aunque su cuerpo lo necesitaba. La conversación de la noche anterior seguía viva en su mente, no como un recuerdo, sino como una llama encendida que no dejaba de arder, aunque tratara de ignorarla. Los primeros rayos del sol cruzaban los vitrales de su estudio. Los rollos de la Torá descansaban ordenados sobre el escritorio. El incienso matutino comenzaba a elevarse desde el templo,
mezclando su aroma con el del pan recién horneado en los patios vecinos. La ciudad seguía su curso como si nada hubiera ocurrido. Nicodemo, envuelto en su túnica de lino claro, descendió los peldaños de su casa con la postura erguida de siempre. Su rostro no delataba ninguna alteración, pero en su pecho los pensamientos se entrelazaban como cuerdas tensas. Debía presentarse en la cámara del Sanedrín. Ese día habría consejo. El salón de las piedras talladas ya estaba lleno. 51 varones sentados en semicírculo, todos con el rostro serio, los mantos impecables, las barbas cuidadosamente peinadas. Allí se discutían las leyes, se interpretaban las escrituras, se decidía el destino de los hombres. Y entre ellos, Nicodemo era respetado, su voz tenía peso, su palabra influencia, pero esa mañana su alma no estaba allí. Un anciano mencionó el nombre de Jesús, otro murmuró sobre su enseñanza en Galilea, un tercero, más joven, se atrevió a llamarlo blasfemo. El ambiente se tensó. Nicodemo permaneció en silencio, no por cobardía sino por conflicto, porque en su interior se libraba una batalla invisible, entre lo que sabía y lo que había sentido, entre lo que siempre había defendido y lo que anoche lo había atravesado como una espada. Era un maestro de Israel, pero su fe, sin saberlo, ya había empezado a desobedecer sus propios esquemas. La reunión avanzaba entre argumentos legales y murmullos contenidos. Hablaban del sábado, de las curaciones, de las multitudes que seguían a Jesús con una mezcla de fascinación y escándalo. Algunos proponían vigilancia, otros sanción. Unos pocos sugerían medidas más drásticas. Cada palabra era una piedra lanzada, no solo contra el Galileo, sino contra todo lo que él representaba. Nicodemo escuchaba, y cada vez que el nombre de Jesús era pronunciado con desprecio, algo dentro de él se estremecía. No era defensa, era otra cosa, una incomodidad sagrada, como si sus entrañas reconocieran un error en el juicio, incluso antes de que su mente pudiera formularlo. Recordaba la mirada de Jesús, aquella calma que no necesitaba imponerse, aquella certeza que no exigía pruebas. Pensó en sus palabras, el que no nace del Espíritu, y ahora allí sentado entre sabios y doctores, comprendía cuán lejos estaba aquel lugar del viento que sopla libre, imprevisible, sin fronteras. Un fariseo joven, con la voz temblorosa, se atrevió a decir: «Si este hombre no es de Dios, ¿cómo hace tales señales?». El murmullo que siguió fue denso, como un humo espeso. Uno de los principales se alzó y replicó con tono mordaz: «También los demonios hacen prodigios para engañar». Entonces, sin pensarlo demasiado, Nicodemo habló. Su voz no fue alta, pero fue clara. ¿Acaso nuestra ley juzga a un hombre sin antes oírlo y saber lo que hace? El silencio que cayó fue más elocuente que cualquier réplica. Todos lo miraron, algunos con sorpresa, otros con decepción. Un anciano alzó una ceja con gesto inquisitivo. Otro se limitó a cerrar los ojos, como quien quiere no haber oído lo que escuchó. Nadie respondió directamente, pero desde ese instante, Nicodemo dejó de ser uno más. Aunque no lo sabían, había cruzado un umbral invisible, había hablado, aunque fuera poco, y eso, en aquel mundo, era mucho. La sesión terminó con rapidez inusual. Algunos miembros del Sanedrín evitaron saludarlo. Otros, con cortesía fingida, se despidieron con frases neutras. Nicodemo salió del recinto sin mirar atrás. Pero sabía que algo había cambiado. No en ellos. En él, el sol del mediodía caía sobre Jerusalén con fuerza. En los callejones, los comerciantes gritaban sus precios. En las fuentes, los niños chapoteaban despreocupados. Todo parecía seguir igual, pero dentro de él, una grieta se había abierto. Y aunque no lo sabía aún,
esa grieta nunca volvería a cerrarse. Esa tarde volvió a su casa en silencio, se encerró en su estudio y desenrolló lentamente el pergamino de Isaías. Buscó un pasaje que conocía desde la infancia, pero que ahora parecía susurrarle con otro tono. Será despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y no abrimos nuestra boca. Leyó la frase varias veces. Las palabras lo miraban, no lo juzgaban, solo lo invitaban a entender. ¿Y si realmente era él? ¿Y si aquel Galileo no era solo un maestro, sino el anunciado por los profetas? ¿Y si la cruz, ese símbolo de vergüenza y fracaso, fuese en realidad parte del plan que ninguno de ellos había entendido? Nicodemo apoyó la frente contra el borde frío del escritorio. Su túnica se arrugó en los codos, sus dedos temblaban apenas. No había nadie más en la habitación, solo él, y ese silencio nuevo, no de vacío, sino de espera, había hablado en el Sanedrín. Pero no era suficiente, no aún. La voz de Jesús resonaba dentro de él como un eco suave pero persistente. No vino al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Y si ese amor ¿era real? No lo sabía. Aún no. Pero desde esa tarde, Nicodemo dejó de ser solo un juez y empezó, sin saberlo, a convertirse en testigo. Los meses pasaron como polvo que se posa sin ser notado, y sin embargo, cada día parecía más cargado, más denso. Jerusalén murmuraba. En las esquinas del mercado, en los patios del templo, en las calles donde el incienso se mezclaba con el sudor del pueblo, el nombre de Jesús no se desvanecía. Al contrario, crecía, se multiplicaba como semilla que brota incluso entre piedras. Nicodemo lo oía sin buscarlo. Lo escuchaba en las preguntas de los jóvenes escribas, en la ansiedad de los ancianos que temían perder el control, y también, aunque nadie lo dijera en voz alta, en la inquietud de algunos corazones que empezaban a preguntarse si acaso se habían equivocado. No volvió a hablar en público sobre él, pero su silencio ya no era el mismo. Había cambiado de color. Ya no era cobardía, era cautela, era observación y más que nada, era espera. En la cámara del Sanedrín, la tensión era palpable. Cada día llegaban nuevos reportes. Jesús sanaba en sábado, comía con pecadores, enseñaba con autoridad que no venía de ninguna escuela. Y lo más peligroso decía ser uno con el Padre. Eso era intolerable. Uno de los sumos sacerdotes, voz grave, túnica pesada, mirada de hierro, exigió una respuesta. ¿Hasta cuándo permitiremos que este hombre confunda al pueblo? Otro, fariseo, más joven pero igual de duro, apoyó con un murmullo. Está preparando una revuelta, lo sabemos todos. Si no lo detenemos, los romanos vendrán y destruirán el templo. La palabra templo cayó como una amenaza, no hacia Jesús, sino hacia ellos mismos, porque el miedo no era solo religioso, era político, era existencial. Si Jesús tenía razón, ellos perderían todo. Nicodemo escuchaba, no se movía, pero dentro de él algo se agitaba como un río contenido. Sabía que no podía callar mucho más, que su voz, si era sincera, tendría un precio, y ese precio se acercaba. Aquel día, al terminar la sesión, uno de los escribas menores se acercó a Nicodemo con cautela. No lo miró directamente a los ojos. Solo le susurró mientras fingía revisar un pergamino. Lo vi, hace 3 días, en Betania. Sanó a un ciego. Dicen que nació así y luego se alejó sin esperar respuesta. Nicodemo no preguntó más. No era necesario. Había comenzado a notar un patrón silencioso. Cuanto más Jesús actuaba, más algunos dentro del consejo endurecían su rostro. Pero también más difícil les resultaba ignorarlo. No era solo por los milagros,
era por la autoridad con la que hablaba, por la forma en que el pueblo lo miraba, como si en medio del polvo y la desesperanza de sus vidas hubieran visto algo que ni la ley ni los sacrificios les habían podido ofrecer. Esperanza sin miedo. En la sesión siguiente, el sumo sacerdote tomó la palabra con voz solemne. Este Jesús ha traspasado el límite, se ha declarado hijo de Dios. Esto es blasfemia. Y entonces, con esa gravedad que marcaba las decisiones que no tenían retorno, preguntó: ¿quién se atreve a defenderlo? Un silencio denso se instaló. Nadie habló. Nadie respiró hondo. Era como si el aire mismo esperara una respuesta que no llegaría, hasta que, con voz firme pero baja, Nicodemo alzó los ojos. Nuestra ley no juzga sin oír. Lo dije antes, lo repito ahora. Un fariseo al otro lado de la sala lo miró con desprecio. ¿También tú eres de Galilea? La frase no era una pregunta, era una acusación disfrazada. Nicodemo no respondió, no porque no tuviera palabras, sino porque entendía que, desde ese momento, lo que dijera no importaría tanto como lo que representaba. Ya no era solo un sabio. Ahora era un hombre que dudaba de lo que todos daban por sentado. Y en ese mundo, eso era peligroso. Esa noche, Nicodemo no encendió lámparas. Se sentó en su terraza bajo el cielo abierto, mientras los tejados de Jerusalén dormían como cuerpos cubiertos de ceniza. Desde allí podía ver, a lo lejos, el monte donde el templo se alzaba en 1900. La penumbra sagrado y solemne, un lugar que había amado toda su vida, pero que ahora sentía distante. El aire olía a aceite quemado, a tierra seca, a incertidumbre. En su mente, el rostro de Jesús aparecía una y otra vez. No solo el rostro del Maestro, sino el del hombre. Uno que no temía al escándalo, que hablaba con prostitutas y tocaba leprosos, que respondía con parábolas cuando pedían pruebas, que miraba con compasión incluso a sus acusadores. Nicodemo cerró los ojos, escuchó el viento, y por un instante le pareció oír de nuevo aquella voz: «El que hace la verdad viene a la luz». Recordó esa frase. Le dolía, porque él no había ido aún a la luz. Había defendido a Jesús apenas con palabras prudentes, disfrazadas de legalidad. No había proclamado fe, solo había exigido justicia, pero algo estaba cambiando. Él lo sentía, en la ciudad, en los rumores, en las miradas. La tensión era insoportable y en su interior la lucha era cada vez más difícil de ocultar. Ya no se trataba solo de doctrina, ni de política, ni siquiera del templo. Se trataba de verdad, de esa verdad que se revela no con argumentos, sino con heridas. Pronto llegaría el momento. Pronto lo sabía, la figura de Jesús no estaría solo en las calles o en las sinagogas, sino ante el juicio final del consejo. Y cuando eso ocurriera, habría que elegir, no entre leyes y milagros, sino entre luz y sombra. Y aunque aún no lo sabía del todo, Nicodemo ya había comenzado a inclinar su corazón, no hacia una idea, sino hacia una persona. El cielo se oscureció antes de lo esperado. No era todavía la hora novena, y sin embargo, una sombra se había posado sobre Jerusalén como un manto que nadie podía sacudir. Las calles estaban en silencio, no de calma, sino de expectación. Algo había ocurrido, o estaba por ocurrir. Nicodemo lo supo al ver los rostros. En la plaza, las mujeres cubrían sus cabezas. En los portones del templo, los guardias susurraban con nerviosismo. El murmullo era uno solo, y su nombre flotaba como ceniza en el aire. Jesús, aquel mismo día, por la mañana, había intentado mantenerse al margen. Se refugió en su casa, en el estudio, en los rollos, pero todo le pareció sin vida. Las palabras sagradas no resonaban igual, el incienso lo mareaba.
Y cuando escuchó que lo estaban crucificando, su cuerpo se paralizó, pero su alma no. Salió. Caminó sin rumbo definido, pero sus pies lo llevaron al norte, más allá de los muros, hasta el lugar de las calaveras, el Gólgota. Allí, entre el polvo y la multitud dispersa, lo vio. No era un maestro, no era un rey, era un cuerpo desgarrado, clavado, expuesto entre dos ladrones. Los soldados jugaban a los dados a sus pies. Algunos pasaban y escupían, otros lloraban en silencio. Pero Nicodemo solo podía mirar. No gritó, no lloró, no cayó de rodillas. Pero por dentro algo terminó de romperse. Ese hombre, ese condenado, era el mismo que le había hablado del nuevo nacimiento. Era el mismo que había dicho: cuando sea levantado, atraeré a todos hacia mí. Y ahora estaba allí, levantado, no en gloria, sino en vergüenza. Un trueno partió el cielo, y el velo del templo, lo sabría después, se rasgó de arriba a abajo. En ese momento, sin palabras, Nicodemo comprendió algo que nunca había entendido del todo: que el reino no vendría con poder, sino con dolor, no con dominio, sino con entrega, y que la luz, sí, la luz que había venido al mundo, brillaba incluso allí, sobre esa cruz. Cuando la multitud comenzó a dispersarse, Nicodemo no se movió. El sol descendía con lentitud extraña, como si también él se negara a abandonar aquel momento. El cuerpo de Jesús seguía colgado, inmóvil, cubierto por una mezcla de sangre y polvo. La corona de espinas aún adornaba su frente como una burla cruel, y una lanza había abierto su costado. Nada de aquello era glorioso, y sin embargo, nunca antes Nicodemo había visto algo tan sagrado. Fue entonces cuando José de Arimatea se acercó, otro miembro del consejo, otro hombre prudente. Sus ojos se encontraron sin necesidad de palabras. Ambos sabían lo que debían hacer. José ya había hablado con Pilato. Había solicitado el cuerpo y le fue concedido. Nicodemo no dudó. Por primera vez, sus pasos no buscaron el amparo de las sombras. Caminó hacia la cruz, no como juez ni como maestro, sino como discípulo, uno tardío, pero verdadero. Las manos que antes habían pasado páginas sagradas con cuidado, ahora sostenían un martillo. Ayudó a bajar los clavos, tocó la carne herida, recibió el peso del cuerpo sobre sus brazos. Jesús estaba muerto, y aún así, Nicodemo sentía que algo en él apenas comenzaba a vivir. El cuerpo fue depositado sobre una sábana limpia. El olor de la sangre mezclado con el de la tierra se quedó en sus ropas, en su piel, en su memoria. No lo olvidaría jamás. De entre sus propios bienes, Nicodemo trajo mirra y áloe, 100 libras, una cantidad digna de un rey. Ungieron el cuerpo con delicadeza como se unta aceite sobre un altar. Lo envolvieron con tiras de lino, entrelazadas con los perfumes, sin prisa, con reverencia. No hablaron mucho. Las palabras ya no alcanzaban, solo el acto. Y fue allí, en ese gesto silencioso, donde Nicodemo expresó todo lo que no dijo aquella noche, todo lo que no se atrevió a proclamar en el consejo, todo lo que su alma había estado buscando desde Mindosinta. El principio no con argumentos, sino con presencia, no con discursos, sino con cuidado. La tumba estaba cerca, un sepulcro nuevo, cavado en la roca, nunca antes usado. Era de José, pero en ese momento pertenecía al silencio. El mismo silencio que había envuelto a Nicodemo aquella noche, cuando buscó a Jesús en secreto. Ahora, ese silencio lo acompañaba de nuevo, pero era otro, no de miedo, sino de despedida. Llevaron el cuerpo entre ambos. El peso era real, ineludible, no solo el peso de un cadáver, sino de lo que representaba.
el fin de una esperanza, el fracaso de una promesa, al menos a los ojos del mundo. Y aún así, sus manos no temblaban, porque aunque todo parecía terminado, algo en el corazón de Nicodemo le decía que no todo había sido en vano. Entraron al sepulcro, lo depositaron con cuidado, como se coloca a un recién nacido en la cuna. El aire dentro de la tumba olía a piedra húmeda, a hierbas dulces, a eternidad contenida. La luz apenas penetraba, pero suficiente para ver el rostro de Jesús, ahora en paz. Nicodemo se arrodilló por un momento. No oró en voz alta, no recitó salmos. Solo cerró los ojos y respiró hondo. Allí, en esa oscuridad fría, su alma encontró una extraña calidez. No entendía todo, no sabía qué vendría después, pero por primera vez no necesitaba entender. Salieron, rodaron la piedra y el sepulcro quedó sellado. Mientras descendía por la colina, la noche comenzaba a envolver la ciudad. Era como aquella noche lejana cuando lo buscó en secreto. Pero ahora no huía, no se escondía, no necesitaba explicaciones. Había visto la cruz, había tocado el cuerpo, y eso bastaba. En su túnica aún quedaban rastros de sangre, en sus manos el aroma persistente de la mirra. Esa noche, Nicodemo no volvió a su estudio, no buscó en los libros, porque ahora sabía que había cosas que la ley no podía explicar, y que el amor, ese amor que vino al mundo, no para condenarlo, sino para salvarlo, no siempre llega con respuestas. A veces solo se manifiesta en el gesto de un discípulo que ya no teme ser visto. Pasaron los días, 3, según contarían después, pero en la mente de Nicodemo ese tiempo no tuvo forma, solo un vacío denso, como un largo suspiro que no se acaba. Las noticias no llegaban de forma clara. Unos decían que el cuerpo había desaparecido, otros que las mujeres habían perdido el juicio. Se hablaba de ángeles, de un huerto, de una piedra removida. La confusión crecía, pero en su interior, Nicodemo no se agitaba, no buscaba explicación. Algo en él había cambiado, ya no tenía miedo. Salía de su casa sin evitar las miradas. Iba al mercado, se detenía en la plaza, y aunque no hablaba abiertamente, ya no se ocultaba. Algunos fariseos lo observaban con desconfianza, y él lo sabía. Sabía también que su lugar en el consejo ya no era seguro, pero eso no importaba, porque lo que antes lo ataba, el prestigio, la posición, el respeto, había perdido su poder. Un día, caminando por las afueras, escuchó a 2 viajeros hablando con urgencia. Uno de ellos mencionaba un encuentro en el camino, una voz que les ardió por dentro. El otro decía haberlo reconocido al partir el pan. No se detuvo a interrogar, solo sonrió con suavidad. Y entonces entendió, no lo había perdido. Él había vuelto, Jesús estaba vivo. Y no era un rumor, no había sido testigo del milagro. No estaba entre los 11, no había tocado las manos traspasadas, pero sabía. Lo sabía como se sabe el aire, como se siente el calor del sol, sin verlo, sin entenderlo del todo, pero con certeza. Y en esa certeza, por primera vez, su fe ya no estaba dividida, porque lo que había comenzado con una conversación a escondidas y había florecido en un acto de amor sobre la cruz, ahora encontraba su plenitud, no en una visión, sino en una vida transformada. De Nicodemo, los evangelios no dicen más. Ninguna crónica registra sus pasos tras el sepulcro. Ningún relato lo menciona entre los que predicaban en las plazas, ni entre los que fueron arrestados por confesar a Cristo. No aparece en Pentecostés, ni en los viajes de Pedro o Pablo, pero el silencio no siempre es ausencia. A veces es señal de que lo más importante ocurrió lejos de los reflectores, en lo secreto, en lo cotidiano. Muchos creen que Nicodemo murió como vivió, en las sombras.
Otros que fue expulsado del Sanedrín y perdió su posición. Algunos manuscritos antiguos, no canónicos pero persistentes, lo mencionan como discípulo oculto que terminó confesando públicamente a Jesús, perdiendo riquezas pero ganando paz. Nada de eso puede probarse. Y sin embargo, algo queda. Claro, aquel hombre que un día vino de noche fue quien al final se quedó junto al cuerpo del Maestro cuando todos los demás huyeron. No necesitó escribir epístolas, no fundó iglesias, no obró milagros, pero su gesto permanece porque hay muchas formas de seguir a Jesús. Algunos lo hacen con palabras poderosas, otros con actos visibles, y algunos, como Nicodemo, lo hacen en el momento en que todo parece perdido, cuando solo queda un cuerpo inerte, una tumba fría y la sensación de que ya es tarde, y aún así deciden acercarse, no por esperanza de gloria, no por recompensas, sino porque el amor que los tocó fue más fuerte que el miedo. Nicodemo no necesitó verlo resucitado para creer. Su fe no nació del triunfo, sino del fracaso, de la cruz, y quizás por eso su fe es una de las más puras, porque no fue movida por la promesa de una corona, sino por la memoria de una voz que le habló en la noche. Años después, cuando la ciudad volvió a temblar bajo el peso de las legiones romanas, cuando el templo fue incendiado y no quedó piedra sobre piedra, muchos nombres se perdieron en el polvo. Muchos sabios fueron olvidados, muchos jueces, sacerdotes y doctores de la ley desaparecieron entre las ruinas del mundo que habían construido, pero el nombre de Nicodemo aún se susurra, no con gritos, ni con estandartes, sino como se recuerda a un susurro que cambió el curso de un alma, porque su historia no es la del héroe clásico, no lideró multitudes, no desafió al Sanedrín en voz alta, no hizo señales, su camino fue más lento, más silencioso, más humano, un hombre que dudó, que esperó demasiado, que se escondió por miedo, pero que al final fue el único que no huyó, un hombre que no entendía todo, pero que se dejó tocar por algo que iba más allá de la comprensión. Y en ese gesto final, tocar el cuerpo herido de Cristo, ungirlo, envolverlo, despedirlo con reverencia, dejó una huella invisible que cruzó siglos. Quizás por eso su historia sigue viva, porque habla a todos los que llegan tarde, a los que se sienten cobardes, a los que amaron en silencio, a los que no supieron cómo decirlo, hasta que ya no había tiempo, pero el tiempo de Dios es distinto. Y lo que parecía un gesto tardío fue, en realidad, el principio de una fe más profunda, una fe que no necesita pruebas, una fe que no grita, una fe que toca, que cuida, que permanece, una fe como la de Nicodemo. La historia de Nicodemo no termina con su desaparición de los textos. Al contrario, su huella persiste en cada corazón que alguna vez ha dudado, en cada alma que buscó respuestas en la noche, en cada creyente que no supo cuándo hablar, pero que no dejó de escuchar. No todos llegan a la fe con relámpagos ni con versiones espectaculares. Algunos llegan como Nicodemo, paso a paso, entre dudas, cargando el peso de lo que no entienden, pero avanzando hacia la luz. Y cuando llega el momento, actúan, no por necesidad de aplauso, no por certeza total, sino porque han sido tocados por algo real, algo que no se explica, solo se vive. Quizás tú, como Nicodemo, también has buscado respuestas en silencio. Quizás has temido el juicio, el rechazo o el peso de abandonar lo conocido. Pero si esa semilla está en tu alma, si algo en ti aún arde cuando escuchas el nombre de Jesús, entonces no es tarde, aún hay tiempo para tocar la verdad, para cuidar lo sagrado, para confesar
incluso con actos pequeños, el amor que transforma. Gracias por acompañarnos en esta historia no contada, una historia escrita no con tinta sino con mirra, lino y lágrimas no vistas. Si esta historia te habló al corazón, te invitamos a quedarte con nosotros. Hay muchas más que esperan ser descubiertas. Suscríbete, comparte y deja en los comentarios cuál fue el momento en que tu fe comenzó a despertar, porque como Nicodemo, todos tenemos una noche en la que buscamos y todos, tarde o temprano, somos llamados a salir de las sombras.